Unos cristianos diciendo que la ley de Dios está invalidada, ya está caducada, ya no será vigente, eso está bajo el viejo pacto, ya nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y otros que dicen que la ley es eterna, que es para siempre. ¿Cómo resolvemos el problema? Pues yo dije, vamos a estudiar. Yo dije, ninguno de los dos puedo creerle, vamos a estudiar. Me puse a estudiar, como hice con el tema de ayer, de rapto. Y encontré algo muy interesante. Pregunta, ¿son los 10 mandamientos las únicas leyes que Dios le dio a su pueblo? No. Se puso interesante la cosa, porque aprendí que los 10 mandamientos no son las únicas leyes que Dios le dio, sino que Dios le dio muchas leyes a su pueblo. Le dio leyes de salud, le dio leyes de agricultura, le dio leyes de guerra, le dio leyes de restitución, le dio leyes de cuántos leyes, ley tras ley, tras ley, tras ley. Pero hay 2 leyes que sobresalen sobre todas las demás leyes que aparecen en la palabra de Dios. 2 leyes específicas. ¿Y cuáles son esas 2 leyes, hermanos y hermanas? Lo que se llama la ley moral de Dios o los 10 mandamientos y la ley ceremonial de Moisés. ¿Cuántos están conmigo? Estas 2 leyes sobresalen en toda la escritura, los 2 que más se mencionan o que son más citados. Y en mi estudio encontré que la razón por la cual hay tanta confusión en el cristianismo en cuanto a la ley de Dios es porque están confundidos en cuanto a la diferencia entre estas 2 leyes. Vamos a hacer nosotros un estudio pequeño porque no da mucho tiempo. Yo hice un estudio completo, desglosado, muchas diferentes categorías. La ley moral de Dios o la ley ceremonial de Moisés. Vamos a empezar con la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre eso? Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón o la hembra que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita como de día y de... Según el salmista, la ley del Señor, la ley de Dios es ¿qué? Es una delicia, es una sabrosura. Es una delicia la ley de Dios, se está deleitando. Y deja de sacarlo, eso del Viejo Testamento. Ok, mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 22. Porque según el hombre interior me ¿qué? Me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que obviamente este asunto de la ley tiene algo sabroso que está conectado con él. Vamos a ver la ley ceremonial de Moisés. Noten lo que dice 2 de Crónicas 23, 18. Luego ordenó Joiada, sumo sacerdote, los oficios en la casa del Señor, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, para ofrecer al Señor los holocaustos, como está escrito ¿en dónde? Sobre la ley de Moisés está escrito ¿qué cosa? Sobre la casa de Dios que es el santuario, sobre los sacerdotes y levitas, el sacerdocio, y sobre holocaustos y sacrificios. Le hago una pregunta, en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, ¿se hace mención de santuario, de sacerdocios y de holocaustos? No. Porque eso es una ley moral, esto es una ley ceremonial relacionada a los servicios y lo que se hacía en el santuario terrenal. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está el contexto, explica claramente la diferencia entre estas 2 leyes. Vamos a mirar otro versículo en Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles a que guardasen ¿qué cosa? La ley de Moisés. Esto es el Nuevo Testamento. Así que, ¿qué estaba pasando? Los judíos convertidos al cristianismo estaban tratando de hacer que los gentiles convertidos al cristianismo, los prosélitos, que guardasen la ley ¿qué? La ley de Moisés, la ley ceremonial con los sacrificios y los servicios. ¿Y con qué más? Con la circuncisión. Le hago una pregunta. ¿En los 10 mandamientos habla de circuncisión? No, ninguna parte. Porque eso es una ley moral. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver ahora otra categoría en cuanto a la diferencia entre la ley de Dios y la ley ceremonial de Moisés. Noten que yo no soy el que lo estoy diciendo. Esto lo está diciendo la palabra de Dios de manera clara, concisa y completa. La ley moral de Dios fue escrita por el dedo de Dios sobre ¿qué? 2 tablas de piedra. Vamos a mirar los versículos. Éxodo capítulo 32, versículos 15 y 16. Y se volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano ¿qué cosa? 2 tablas del testimonio. Y las tablas eran ¿qué? Obra de Dios. Y la escritura era ¿qué? Escritura de Dios grabada sobre ¿qué? Sobre tablas de piedra. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Aquí dice claramente que los 10 mandamientos, hermanos y hermanas, Dios mismo lo escribió con su propio dedo. ¿Y dónde lo escribió? ¿En tablas de qué? En tablas de piedra. Le hago una pregunta, ¿será que Dios está tratando de decirnos algo? Cuando Él escribe su propia ley con su propio dedo en tablas de piedra. Noten, familia, Salmo 19:44, el salmo completo habla de la ley de Dios. Dice, guardaré tu ley siempre, para siempre. ¿Y cuándo? Eternamente. ¿Cuántos dicen amén?
Es lindo, una delicia, dice la ley de Dios. ¿Y la ley del ceremonial de Moisés? ¿Dónde fue escrita? Fue escrita por Moisés, ¿en dónde? En un libro. Noten la diferencia. Dios escribe su santa ley con su propio dedo en tablas de piedra. La ley ceremonial de Moisés fue escrita por Moisés en un libro. No me malentienda. Dios le dio estas leyes a Moisés, pero también Dios le dio unas especificaciones y unos detalles muy claros en cuanto a la separación y diferencia entre estas dos leyes. ¿Saben por qué? Para que no nos pudiéramos confundir con ellas. Y parece que no hemos aprendido nuestra lección. Noten lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 24 al 27. Y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley, ¿en dónde? ¿Quién las escribió? Moisés. ¿Dónde las escribió? En un libro. Hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor diciendo: tomad este libro de la ley, no tablas de la ley, el libro de la ley, y ponedlo ¿dónde? Al lado del arca del pacto. En otras palabras, el arca del pacto tenía como una mochila, tenía bolsillos al lado. Y ahí iba el libro de la ley que Moisés escribió. ¿Iba en dónde? Al lado del arca. Pregunta, ¿dónde iban los 10 mandamientos? Dentro del arca, porque son el fundamento del trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo o no están conmigo? Y ahora viene la última categoría que vamos a hablar. Son varias categorías, como les dije, no tengo tiempo para hablarlas todas. Pero esta es la categoría más importante de todas las categorías, que separa y distingue la ley moral de Dios versus la ley ceremonial de Moisés. ¿Y cuáles son estas? Noten aquí. La ley moral de Dios define, identifica y o señala ¿qué cosa? Ok. La ley de Dios es aquello que diagnostica el problema, que señala el problema, que pone luz sobre el problema del pecado. Le hago una pregunta. ¿El pecado es un problema todavía hoy en día? ¿Todavía hoy en día somos llamados a arrepentirnos? ¿Arrepentirnos de qué? Del pecado. ¿Qué es el pecado? Noten lo que dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 3, versículos 4 y 8. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Y el pecado qué es? Transgresión de la ley. Recuerden que el diablo odia la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es un reflejo de la justicia y la santidad de Dios y muestran lo que es el pecado. Y adivina qué, Satanás no quiere que vean su pecado. Noten lo que dice Romanos 7:7. Yo no hubiera conocido el pecado a no ser porque no conociera la codicia si la ley no dijera qué cosa. Aquí claramente el contexto explica cuál es la ley que identifica el pecado. ¿Y cuál es la ley que identifica el pecado? Los 10 mandamientos. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, no codiciarás. ¿Dónde está la ley de no codiciar? En los 10 mandamientos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos y hermanas, ¿qué hace la ley? La ley señala, identifica el problema del pecado. ¿Están conmigo? Y ahora le pregunto, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. ¿Están conmigo? ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Por ende, Cristo murió. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué? Porque nosotros transgredimos su santa ley.